Aprender de la medicina ayurvédica es sumamente importante porque lo vemos en los textos, lo vemos en las redes, pero no tenemos el conocimiento. Y justamente entenderlo desde la raíz de un maestro espiritual que viene de la India, pero es venezolano, me hace sentirme sumamente honrada. Hoy le damos la bienvenida a este estudio a Robinson Morey, como se los quiero presentar, maestro espiritual, y yo diría que amigo de la casa, porque hay una conexión de alma a alma. Gracias, Robinson, por aceptar la invitación. Vienes del interior del país, pero a la vez más atrás de la India. Háblanos un poquito de este proceso y lo que trae justamente esa palabra, ayurvédica. Ok, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos están observando el día de hoy. De verdad me siento honrado y ustedes no saben la energía que se siente aquí cuando estamos conversando, porque es un sentir ya que justamente la palabra Ayurveda es para eso. Ayur significa vida, o viene de la palabra vivir, y Veda significa ciencia o estudio. Entonces es ese estudio de cómo vivir. Y una de las cosas importantes de cómo vivir es saber con quién conectar, cómo conectar, y de esa forma sentirte pleno en el estado Sukha. Sukha quiere decir felicidad. Porque de verdad es desagradable cuando llegamos a lugares y, oye, no me siento bien aquí, no me siento bien acá, el entorno. Entonces el Ayurveda no es solamente una medicina de plantas, como muchas personas creen, o una medicina solo de fitoterapia, solo de tés e infusiones de la abuela, no, sino también una medicina de conexión, saber cómo tu cuerpo reacciona a un entorno, y esto fue lo que me motivó a aprender Ayurveda hace muchos años. Te cuento. Cuéntanos, porque yo quiero saber cómo arrancaste justamente en ese proceso, cómo empezaste a vibrar y cómo la vida también jugó a tu favor, ¿no? Hace 19 años, yo tenía 11, me diagnostican con síndrome de Asperger. Y me costaba mucho hablar con las personas. Yo decía, hay algo que yo quiero pero no se puede, no me da. Entonces había la psicoterapia, la psicología, la psiquiatría, tuve psoriasis por estrés, me decían que era una enfermedad de contacto, dermatitis de contacto, nunca llegaban como al punto. A los 17 años tenía una obesidad mórbida por mucho estrés y la incomprensión a mi alrededor en el momento de la adolescencia. Y meditaba, pero había algo que faltaba. Comencé a estudiar yoga y de allí conozco la medicina ayurvédica. La ayurveda que conocí aquí en Venezuela es una ayurveda muy naturópata, muy de medicina de plantas, de esa infusión de la abuela, ¿sí? De esos tecitos. Entonces, quiero profundizar y gano una beca de estudios en India. Me fui por 3 meses y me quedé 3 años debido a la pandemia. Y fue una bendición para mí porque todo lo que hice en India fue, wow, increíble. Y aprender acerca de Ayurveda me cambió la vida. Entendí que la medicina ayurvédica no es solamente saber cómo vivir, sino que existen 3 tipos de medicinas. Está el Nara Ayurveda, que es cómo viven o deberían vivir los humanos. Está el Sattva Ayurveda, que es medicina para los animales. Y está el Vriksha Ayurveda, que es la medicina para las plantas. Cómo tratar las plantas para que ellas también vivan en su mejor estado. Básicamente conectar desde la parte de vivencia, de energía, con cada uno de los seres vivos, ¿no? Los humanos, los animales y las plantas. En esos 3 facetas hay algo en común, la fitoterapia, pero también la parte vibracional o espiritual, Robinson. Correcto. De hecho, como tú te sientas como humano, se van a sentir las plantas a tu alrededor, se van a sentir los animales a tu alrededor. Cómo se sientan los animales va a llevar una energía electromagnética a las plantas alrededor y humanos alrededor. Y así sucesivamente pasa con las plantas. Entonces, la medicina ayurvédica, a pesar de que tiene más de 5.000 años de historia, es considerada una de las más antiguas. Sería considerada una de las primeras medicinas del ser humano, una de las primeras medicinas para los animales y una de las primeras medicinas para las plantas. Y esa comunión nos hace entender ahora la pregunta sería, ¿cómo el humano interactúa con el ambiente que le rodea en invierno, en verano, en otoño,
en primavera, en temporada de lluvia, en temporada de sequía, cómo las plantas interactúan con todas estas temporadas y también los animales. De igual forma, cómo interactuamos nosotros tres, animales, plantas y humanos, con las situaciones naturales de nuestros procesos hormonales. Bien, en el caso de las mujeres, la menstruación; en el caso del hombre, como digo siempre, las menstruaciones mentales que nos suceden; en el caso de los animales, sus procesos de celo, bien, para la reproducción; y en el caso de las plantas, cuándo cortarlas, cómo cortarlas, los movimientos lunares que influyen sobre nuestra agua. Qué interesante, o sea, influyen los elementales, ¿no?, del ecosistema con nuestros elementos, con el agua, con la tierra, con el aire, con el fuego. Lo entiendo así, es decir, cada uno de esos procesos, a lo mejor cuando tenemos un cambio hormonal o un cambio emocional, tiene que ver justamente, no sé, con la época lluviosa o con que falte un poco de sol o con que necesitamos algunos de esos elementos, como por ejemplo algunas raíces, porque no tenemos el sustento tierra. Lo Correcto. Entiendo así, o estoy tratando de entenderlo así. Es así. De hecho, el Ayurveda divide a los 5 elementos, ¿ok? Los coloca en ciertos puntos llamados doshas. Los doshas son los 3 formas de cómo se puede clasificar el ser humano. Entre ellos está el Kapha dosha, que es el elemento tierra-agua; está el Pitta dosha, que es el elemento agua-fuego; y está el Vata dosha, que es el elemento aire-éter. ¿Ok? Entonces, ¿cómo identificar a las personas a través de eso? Cuando comencé a estudiar en Venezuela, esto fue lo primero que estudié, pero era difícil de identificar. A veces escuchamos cosas como: eres muy delgada, entonces eres Vata, porque eres muy aire, muy delgada, muy sutil físicamente hablando. Eres muy pesada o tienes mucha masa muscular, eres entre Pitta y Kapha, porque hay mucha tierra, mucha masa muscular, mucho peso. Pero no necesariamente es así. Adicional a esos 5 elementos y estas 3 divisiones, el Ayurveda identifica 7 tejidos. Esos tejidos se subdividen. Por ejemplo, uno de los tejidos es el tejido sanguíneo, llamado Rakta. Entonces, ¿cómo es tu Rakta? ¿Cómo es tu tejido sanguíneo? ¿Es Vata? Es decir, se comporta con mucha rapidez y adrenalina. ¿Es Pitta? Tiene picos entre adrenalina, movimientos de adrenalina y ansioso, y después como relajado. ¿O es Kapha súper relajado, tensión baja, presión arterial baja? Entonces, yo creo que soy la del medio. Tienes picos. Picos, depende del día. El venezolano es muy así por el ambiente tropical. Ok. ¿Sí? Entonces tenemos tendencia en Venezuela a padecer de hipertensión o hipotensión. ¿Sí? Y también el ambiente es lo que ocasiona esto, y nuestra alimentación. Entonces, de acuerdo a nuestro tejido sanguíneo, nos decimos cuál es tu perfecto, de acuerdo a tu tipo de cuerpo, cuál es el ideal, cuál es tu estándar. Y de acuerdo a tu estándar, está fuera de tu estándar, vamos a enviarte un tipo de alimentación, un tipo de actividad física a realizar y un tipo de masajes o incluso fitoterapia para ti. Claro, me gusta justamente eso, porque al identificarnos, ¿no?, a eso que somos nosotros, no solamente en el cuerpo físico, sino, como tú decías, en el emocional y en el vibracional, nos vamos a dar cuenta que quizás tenemos más afinidad, o nos cae mejor o nos ayuda más algún tipo de alimento, algún tipo de temperatura, también algún tipo de colores, vestimenta o conexión con algún elemental. Por ejemplo, tienes que recibir más sol, tienes que caminar más descalzo, tienes que tomar más infusiones de las abuelitas, o tienes que comer, no sé, más granos, más proteínas. Se hacen desde allí, o mira, tienes que respirar más porque tu tipo de tensión. Correcto. De acuerdo a tu tipo de cuerpo y esos 7 tejidos, donde está la sangre, los huesos, los músculos, cada uno con su nombre en sánscrito, de acuerdo a esas deficiencias, lo que busca la Ayurveda es llevarte a los 4 estados principales. El estado número 1, el Dharma, que es la acción correcta para tu cuerpo. Para tu cuerpo, por eso dietas para todo el mundo, no. Alimentaciones iguales para todo el mundo, no. Actividad física igual para todo el mundo, no. Para cada persona, al ser un ser individual con su espíritu, que está conectado con todo, también tiene su pequeño estado individual que tenemos que prestarnos atención. El Dharma, que es tu acción correcta personal. El Artha, que es cuál es el objetivo que tú quieres alcanzar.
un objetivo material, un objetivo emocional, un objetivo espiritual. Entonces el Ayurveda te ayuda también en ese proceso porque verifica las deficiencias que puedas tener. Si estás muy kapha, que es muy tierra, muy arraigado a la tierra, a lo material, necesitas algún tipo de actividad meditativa, pranayamas y respiración que te hagan hacer tu mente más sutil para alcanzar propósitos mentales, propósitos que tú quieres, que tienes acá, objetivos y todavía no se cumplen porque estás muy tierra. Porque estás muy arraigado. De igual forma, la persona que está muy en el aire, todo fluye, todo es muy hermoso, como decimos por ahí a veces, come flores. Come flores, hay que bajarlo un poco para que puedan concretar. Correcto. El siguiente punto es acerca del moksha, la liberación personal. Hay personas que dicen que ese es el estado de iluminación. No necesariamente. Es un estado donde tú sientes la paz y la felicidad tuya, plena. Individual. Individual y que a veces se comparte con muchas personas, a veces encuentras a alguien con quien compartirla, como a veces no, a veces tú tienes que disfrutarla por ti mismo. Es para ti y por ti. Para ti y por ti. Y el último punto dentro de la Ayurveda, lo que te busca, lo que necesitamos es el final, que es el sukha. Tu felicidad. Tu felicidad. Tu felicidad. De eso se trata justamente y nos tenemos que ir a un corte, pero quiero dejarte una pregunta en el aire. Conocemos en estos momentos lo que puede estar pasando en nuestro cuerpo, pero no siempre tenemos conciencia de lo que pasa en nuestra alma y nuestra mente juega. A veces es difícil. ¿Cómo nos ayuda este tipo de medicina justamente para podernos entender o para poder abrir a ese proceso de sanación? Te dejo esa pregunta en el aire. Me voy a un corte y de regreso Robinson Morey enseñándonos hoy sobre la medicina ayurvédica. Ya volvemos. Aprendiendo sobre medicina ayurvédica y en compañía de Robinson Morey, maestro espiritual, te dejé una pregunta en el aire, justamente. Nos damos cuenta que nos duele la cabeza, que nos duelen los pies, que nos duelen los brazos, el estómago, o nos damos cuenta de alguna manera que estoy rabioso, pero ¿cómo la medicina ayurvédica nos lleva justamente a esa dirección donde dice, pero también la parte energética o espiritual influye y la mente te está dejando algo ahí grabado? ¿Cómo podemos comenzar con todo esto? Y si se puede hacer en cualquier persona, ¿no? Sí, de hecho, cuando existen algunas faltas en nuestro cuerpo, duele. El dolor en nuestro cuerpo siempre genera faltas. ¿Faltas de qué? Faltas de agua, faltas de alimento, faltas de cariño, faltas de afecto. Entonces hay que identificar primero quién eres a nivel físico, mental y emocional. Por eso identificamos esos tres factores, si kapha, pitta, vata, porque no es solamente físico. El kapha a nivel mental, si tu cuerpo es muy pesado, tu mente va a ser así, tus emociones se van a hacer sentir así o vas a hacer sentir a otra persona así. Entonces al identificar las faltas en tu cuerpo, tratamos de adicionar. Oye, me hace falta abrazar más, entonces vamos a ver. Claro, pero es que no quiero abrazar, me cuesta. En mi caso, y he tenido muchas personas dentro del espectro autista que les cuesta. Entonces, sí, el abrazo, el tacto. El abrazo, el tacto. Y la medicina ayurvédica es muy amplia en ese sentido, porque habla de distintas terapias que se pueden usar. Por ejemplo, hay una de ellas que era la primera psicoterapia creada en el mundo, llamada Satvayaya. Satvayaya. Sí, Satvayaya, Sattva, que quiere decir pureza, y Yaya es como hacer que la pureza salga. Bien, entonces a veces tenemos muchos conflictos en nuestro ser, o a veces tenemos alguna condición, o jóvenes, niños, adultos con ciertas condiciones, y tenemos que buscar la forma de que su propia pureza salga. En este momento, por ejemplo, con los jóvenes y niños y adultos con autismo, hay terapias donde ellos pueden ser ellos mismos, bien, y dejarlos ser ellos mismos y poco a poco irlos llevando a un punto de crecimiento personal, porque jóvenes y niños se vuelven adultos y deben buscar ser independientes. Independientes y además conectar con lo que a ellos los mantenga sanos, en equilibrio.
Y yo creo que con actividades inclusivas, ¿no? Inclusivas. Entonces, el Ayurveda tiene esto, Okay. tiene el Satvayaya. Yo recuerdo, hay un joven que trabajo con niños con necesidades especiales y niños neurotípicos también. Y había un niño que no quiero masaje, pero tengo todo el cuerpo contraído. Hay una terapia de steam, que es la terapia de humo de Ayurveda, donde te colocamos dentro de de un espacio donde te puedas sentar, y el humo es como un tipo de vaporización en tu cuerpo, y se utilizan algunas plantas, algunas hierbas, como por ejemplo, en el caso de personas muy hiperactivas, bien, la albahaca blanca, que en India se llama tulsi. Tulsi, la albahaca blanca se utiliza para calmar nuestro cuerpo, para que el sistema nervioso simpático vuelva a un estado de estándar. Conectes con el parasimpático. Exacto. Y lo importante es que saber las dosis, que los cuerpos son distintos. No es como en las abuelas, vamos a tomar todos juntos Un citronera, claro, con canela. Me acuerdo otro ejemplo, una señora que llega a mi consultorio en Anaco, soy consultora ayurvédico, en eso me formé. Llega a mi consultorio y me dice, es que no sé, yo tomo mis pastillas de tensión, pero yo no sé qué me pasa. Y yo, señora, ¿usted toma algún tipo de medicinas? Bueno, canela. Mi mamá desde hace años tomamos citronera con canela y mal ojillo, y yo, nada. Le sube la tensión. Le sube la tensión claro. inmediatamente. Entonces a veces no nos damos cuenta, como dices, qué es lo que nos está afectando por un sistema de creencias. Y lo que tapa nuestra conexión espiritual a veces es ese sistema de creencias que nos deja colgado en el dolor físico, en ansiedad, en estrés, en depresión, tristeza. Claro. Y eso se puede sanar. De hecho, durante mi estancia en India, trabajé con organizaciones no gubernamentales para ayudar a través de la Ayurveda y la psicoterapia a personas que fueron víctimas de abuso, víctimas de violencia, y eso fue lo que me otorgó un premio de excelencia humanitaria. Bravo, gracias, por eso, porque además todavía sigues trabajando con esas organizaciones y ayudas a esas personas que han pasado por momentos sumamente difíciles en su vida, no solamente por las discapacidades, sino, como tú bien los decías, por abuso, por violencia, por secuestros, y cómo este trabajo, no solamente físico, sino también espiritual, aún te sigue representando, no solamente en la India, sino también en Venezuela. Gracias por venir a compartir estos conocimientos, y obviamente estamos abriéndote las puertas aquí en tu magazine espiritual para que esto se expanda, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Cuando llega un paciente a tu consulta, Robinson, yo sufro de ataques de pánico porque tengo una situación de salud, o porque tengo una situación con la pareja, o porque tengo una situación monetaria, pero cada vez el miedo me paraliza más. ¿Qué es lo primero que les recomiendas hacer, y cómo puede ser atractivo para esa persona conectar con la medicina ayurvédica justamente para estar en el aquí y en el ahora, y que el pánico no los paralice o los saque de esos elementos? Ok, tenemos un proceso de creencias muy grande en Venezuela cuando llegas a un consultorio. Quieres y buscas la sanación inmediata, y estamos acostumbrados a que en muchos centros asistenciales llegas y en 15 minutos estás listo de la consulta. Bien. En mi caso, no. Y en la medicina ayurvédica necesitas por lo menos 1 hora o más para hacer la anamnesis completa del paciente. Mis primeras preguntas: nombre, apellido, fecha de nacimiento, hora de nacimiento. Y es que sé que eres astrólogo, pero no te preocupes, que después vamos a hablar de eso. Sí, la fecha de nacimiento, los nombres son sumamente importantes para esclarecer también qué situaciones estás viviendo en tu vida. Eso que mencionabas sobre el ataque de pánico, la ansiedad, también lo identificamos por allí. Si has tenido hijos, si has tenido pérdidas, eso también es sumamente importante, porque quedan huellas en nuestro cuerpo con respecto a esto si no termina de sanarse. Adicionalmente, ¿por qué viniste a la consulta? Sería la pregunta. ¿Cuáles los antecedentes familiares? Hacer una anamnesis completa, y luego comienza el show, como digo, porque empiezan a reírse cuando les pregunto, levántate, camina hacia allá, camina hacia acá, para ver los tipos de pasos, qué tan flexible eres, porque eso identifica si eres Vata Pitta o Kapha a nivel articular.
Debido a esto, conocemos si hay contracciones más a nivel muscular, a nivel articular, si la fascia está respondiendo adecuadamente. Hacemos ciertas pruebas como mira este dedo, identifica y empieza a observar este dedo, hacer trataka, que es una práctica de yoga. Entonces, no me concentro en el dedo, tengo que mirar a otros lados. Ok, ahí hay una hiperactividad, hay que identificar el por qué no hay una atención plena, sino hay una atención dividida. Bien, esas son las primeras preguntas que hacemos. Todas estas situaciones, anteriormente en el Ayurveda ya lo identificaban, el color, el olor, de las excreciones de la sudoración, ahora en el bioanálisis lo hacen. Bien, entonces vemos el poder que ha tenido la Ayurveda desde hace muchísimos años. Adicionalmente, se le identifica al paciente de acuerdo a esos 7 tejidos: el tejido físico, de cuerpo muscular, de la piel, también a nivel articular, a nivel del cabello, a nivel de las uñas, todo eso, la iriología, la reflexología, el toque de las manos y de los pies para verificar si hay algún órgano, especialmente en la zona interna, que es más difícil identificar. Y de acuerdo a esto se manda una serie de tratamientos que pueden ser masajes o pueden ser actividad física. El Ayurveda y el yoga van muy de la mano porque puedes practicar el yoga, las asanas o posturas de acuerdo a tu tipo de cuerpo. Por eso se conoce como yoga ayurvédico. Y bueno, el yoga realmente es complementario para muchísimas cosas. En el caso del Ayurveda tengo que identificar cómo está tu alimentación y lo digo con propiedad. Yo cuando a los 17 años empecé a bajar de peso, pesaba 120 kilos, me metí en distintos tipos de alimentaciones. Alimentaciones consciente A, alimentación consciente B, alimentación esta, dieta aquella, hasta que encontré realmente cuál es la que me favorecía. La que te favorece a ti, la que te funciona a ti. Correcto. Y hay una cosa importante, se cree que la medicina ayurvédica y la alimentación ayurvédica debe ser completamente vegetariana, y no. Para cada persona es diferente. ¿Por qué? El Ayurveda nace en India, nació en el sur y en el norte, hay 2 tipos de Ayurveda. En el norte, imagínate, vamos a comer ayurvédico, pero allí cae nieve en el norte de India, y estuve en Cachemira, estuve en Himachal Pradesh, y allí en esas zonas no hay vegetales en los tiempos de invierno. Entonces ellos variaban desde hace muchos años la alimentación de acuerdo a la alimentación de invierno. Por eso es importante saber dónde vives, en qué lugar estás, para enviarte una alimentación adecuada. Claro, para eso. Lo que sea para ti a plenitud, que te haga sentir vivo, que te haga sentir pleno y que te haga sentir cómodo. Porque como bien lo has repetido muchas veces en esta mañana tan agradable, Robinson, somos cuerpo, alma y mente, y cada uno de nosotros tiene que identificar con qué vibra. Yo quisiera, por favor, y te extiendo, y quiero que te comprometas públicamente a una segunda parte de este programa y seguir justamente aprendiendo de ti. ¿Trato hecho? Trato hecho. Muy bien. Danos tus redes para todas aquellas personas que quieran aprender, que quieran estar en contacto contigo, y de verdad te doy un aplauso nuevamente por esos premios y por esa representación y la ayuda a las personas que han estado en esos momentos de abuso, de violencia, o que están en ese movimiento y en ese encuentro en sí mismo con el espectro autista, ¿no? Entonces, danos tus redes, por favor. Bueno, mi nombre es Robinson Morey, pueden encontrarme así en Google, ahí están varias informaciones acerca de todo el proceso de Ayurveda y todos los estudios que he tenido. En Instagram, @SavetAnanda, así como Elizabeth, pero Savet Ananda. Y me pueden encontrar como Prema Yoga School, que es la escuela Prema Yoga, la escuela que dirijo acá en Venezuela. Tiene los avales de la Asociación de Yoga de India, es la única escuela latinoamericana que lo posee. Así que pueden encontrarme por allí y bueno, siempre pleno y dispuesto a enseñar. Gracias. Espero que ustedes en casa hayan quedado tan satisfechas como yo con todas estas herramientas a través de la mano de Robinson Morey. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz, y chao, chao.